Hey, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pick para este día lunes 20 de febrero año 2023. En nuestro último video el día viernes para la NHL estuvimos dejando 5 picks y dejamos 5 pronósticos, tuvimos 4 aciertos. Vamos a resaltar 2 de ellos y les voy a explicar por qué lo vamos a resaltar. Vamos a resaltar el primero, el under, juego a menos entre Minnesota y Dallas. Se necesitaron penales para decidir el ganador y allí Minnesota se llevó la victoria 2-1 ante Dallas. Allí indicamos el under y lo resaltamos porque una vez más les quiero hacer ver a ustedes que los under también son una opción para las apuestas en cualquier deporte. ¿Por qué? Porque ustedes siempre piensan que todos los juegos se van a dar a más, que se va a dar la alta, porque piensan que la esencia de los juegos son las anotaciones, son los goles, canastas. Pero hay equipos que son especialistas en tener buena defensa y esos juegos pues se van a dar obviamente a la baja en la mayoría. Entonces no tengan miedo de jugar una baja de 5.5 o comprando medio gol para llevar la línea hasta 6. ¿Por qué? Porque muchas veces se dan este tipo de resultados, como ese día que, repito, se necesitaron penales para decidir quién era el ganador de este compromiso. 2-1 victoria para Minnesota. Y también vamos a resaltar en el juego de Pingüinos frente a Islander. Allí indicamos a Pingüinos más 1.5. La victoria fue para Islander 5-4. Nuestro pick fue acertado, ya que podíamos perder por un gol y acertamos. ¿Qué resalto aquí? Y quiero que ustedes entiendan que muchas veces cuando nos gusta una hembra, nunca vemos como opción colocar el handicap más 1.5, tomar esos puntos, ¿verdad? Siempre queremos que la hembra gane y lo ponemos a ganar buscando una cuota alta. No siempre es así. Ustedes ven como muchas veces acá indicamos una hembra a ganar y otras veces indicamos el handicap más 1.5. En esta oportunidad indicamos Pingüino más 1.5 y efectivamente Pingüino cubrió ese handicap. Si lo hubiésemos querido indicar a ganar para buscar una cuota más alta, pues hubiésemos perdido. Entonces, cuando damos una hembra más 1.5 es porque no estamos muy seguros de que gane, pero tampoco lo vemos perdiendo por diferencia de 2 goles. Cuando lo indicamos a ganar, no es buscando una cuota alta, sino que sencillamente vemos esa hembra ganando en ese compromiso. Entonces, ustedes no busquen siempre una hembra para ganar. El handicap más 1.5 también es una opción. Para el día de hoy hay 2 juegos en horas de la tarde. Esos 2 juegos vamos a dejarlos por fuera de nuestros picks. Vamos a concentrarnos en los restantes 4 juegos. Vamos con el primero de ellos. Calgary Flames estará recibiendo a Philadelphia Flyers, quien tiene 4 derrotas de manera consecutiva y tiene 8 derrotas en sus últimos 10 compromisos. Calgary, por su parte, viene de una buena victoria en casa ante Rangers, quien venía inspirado. Es más, se puede decir que Rangers es el equipo más caliente de la NHL en este momento. Sin embargo, Calgary se llevó la victoria 3-2 ante ellos. Flyers tiene 6 derrotas en sus últimas visitas a Calgary. Vamos a indicar para este juego Calgary Flames a ganar. Y pues también nos gusta un poco el over, pero el pronóstico favorito, el pick principal es Calgary Flames a ganar. Seattle Kraken estará visitando a San Jose Sharks. Kraken tiene 4 victorias en sus últimos 4 juegos frente a un equipo con récord perdedor. Y tiene Kraken 3 victorias en sus últimos 4 juegos. Por su parte, San Jose tiene 3 derrotas de manera consecutiva y 36 derrotas en sus últimos 51 juegos en casa. En noviembre del año pasado, Kraken derrotó a San Jose 8-5 en casa. Para este juego tenemos 2 pronósticos: Seattle Kraken a ganar y el over. En nuestro siguiente pick vamos al juego donde Islander estará visitando a Pingüinos nuevamente, al igual que el día 17 de noviembre, el día 17 de febrero, el último viernes.
Ambos equipos tienen 3 derrotas en sus últimos 4 juegos. Repito, el último juego fue el 17 de febrero, este viernes. Allí Islander en casa se llevó la victoria 5-4 ante Pingüinos. Creo que ganaba Pingüinos 3-1, pero Islander supo dar la vuelta y regresó para llevarse la victoria 5-4. En los últimos 4 enfrentamientos entre Islander y Pingüinos se ha dado el over en 3 juegos. Pingüinos en sus últimas 3 derrotas ha permitido 5 goles o más. Y Islander tiene 4 over en sus últimos 5 juegos. Vamos a indicar el over como pick para este compromiso. Y en nuestro último pick para este día lunes, iniciando semana. Ustedes saben cómo son los lunes, así que mucho cuidado. El día de mañana tendremos 9 juegos en acción. Así que jugar un stay bajo el día de hoy, iniciando la semana. Winnipeg Jets estará visitando a los Inspirados Rangers, como dije ya, el equipo más caliente de la NHL. Y bueno, antes de seguir con este pick, déjame recordarte nuestra suscripción VIP por tan solo $10, 30 días. Ranger en sus últimos 30 juegos tiene récord de 22 victorias, 22, 4 y 4. Y tiene en casa 5 victorias en sus últimos 5 juegos. Y ha anotado mínimo 4 goles en 6 de sus últimas 8 victorias. Por su parte, Winnipeg tiene 5 derrotas en sus últimos 8 juegos y tiene 5 derrotas en sus últimos 7 juegos en la ruta. Vamos a seguir con Ranger a ganar. Viene de perder ante Calgary, un juego que perdía 2-0, lo empató. Pero en overtime se llevó Calgary se quedó con la victoria. Este equipo viene muy bien. Tiene una adición muy importante como lo es Vladimir Tarasenko, la ex estrella de San Luis Blues. Ahora está con ellos. Equipo que tiene una ofensiva poderosa, como lo dije en el juego frente a Edmonton el día viernes. Llegamos allí el over. Efectivamente se dio el over. 5-4 se llevó la victoria Ranger en overtime. Luego perdió ante Calgary, pero hoy nuevamente este equipo debe volver a la victoria ante un equipo como Winnipeg Jets. Así que bueno, esos fueron nuestros 4 juegos donde dejamos pick, así que esperamos seguir con el éxito obtenido hasta el momento y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si Dios lo permite.